Vimos Génesis 12, Génesis 13. Ahora vamos a ver Génesis 14, hermanos. Yo le puse como título, hermanos: Atrévete a ser como Abraham, magnánimo, valiente e íntegro, hermanos. Es una bendición para empezar, hermanos, que podamos estar juntos esta mañana, hermanos. Hoy viene uno de los capítulos, creo yo, hermanos, más emocionantes del Génesis. Porque es como, cuando usted lo lea, léalo en su casa, Génesis 14. Yo le voy a dar algunas citas nada más, pero usted léalo en su casa, hermanos. Siéntese, agarre un café, unas galletas, póngase a leer este capítulo, porque es emocionante, hermanos, ¿sí? Es como si usted estuviera leyendo una película hollywoodense, hermanos. Tiene todos los elementos que la hacen interesante. Es como tiene villanos, tiene una crisis, hay estrategia, hay ejércitos, hay un final inesperado, hermanos, pero sobre todo hay un héroe. Y hay principios, hermanos, perdurables a través del tiempo. Y eso es lo que yo le quiero hablar en esta mañana, hermanos. Quiero hablarle acerca de esta historia, que no solamente, hermanos, es una historia antigua, fascinante, hermanos, sino es un llamado vivo a hombres y mujeres que desean ser usados para Dios, para hacer la diferencia en un mundo caótico. Abraham, hermanos, no se limitó a esperar pasivamente la bendición de Dios, hermanos, sino que vivió con valentía, generosidad y una integridad, hermanos, que desarma cualquier acusación. Valentía, generosidad y una integridad, hermanos, que desarma cualquier acusación. Mire, hermanos, le voy a decir algo. La fe que no se traduce en acciones valientes es solamente teoría. La fe que no se traduce en acciones valerosas es meramente teoría, hermanos. Amén. Así que abra su Biblia en Génesis 14 y le voy a leer algunos pasajes de este capítulo, hermanos. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bizna, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adam, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Y fíjese, el verso 3 dice: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Seas tú quien obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos hacer tu maravillosa obra, Señor. Ayúdanos a que las cosas que hagamos sean para tu gloria, para tu honra, Señor. Que no haya pensamientos, palabra de hombres, sino por el contrario, Padre Santo, que podamos hablar al corazón de mis amados, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, que podamos entender y glorificar tu nombre, Señor. Permítenos calibrar nuestros sentidos espirituales con los tuyos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, Padre Santo, que pueda estar a la altura tuya, Padre, para que entonces podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 14:14 dice: oyó Abraham que su pariente estaba
prisionero y armó a sus criados. Mira, hermano, no sabemos si se acuerda la última vez que hablamos de esta situación. Abraham y Lot habían decidido separarse. Sus inmensas riquezas, sus ganados, sus siervos ya estaban teniendo problemas de estar habitando el mismo suelo. Entonces Abraham le dice a Lot que parta, que qué pedazo de tierra quiera. Lot agarra el mejor pedazo. Abraham le dice que se vaya, y en ese momento ellos se separan. Lot, hermanos, se va hacia el lado de Sodoma y de Gomorra, hermanos. Este capítulo 14 no nos dice cuánto tiempo pasó. No nos dice si fueron semanas, si fueron meses, si fueron años, hermanos. ¿Cuánto fue el tiempo en lo que había separado Lot y Abraham, hermanos? Pero sabemos algo interesante que nos dice la Biblia. Dice que Abraham alcanzó que hubiese 318 hombres entrenados a su disposición. Dice, nacidos en su casa. Literalmente, hermanos, nacidos en su casa no significa que fueron mujeres que estaban allí, que tomaron a los niños y que fueron creciendo en la casa de Abraham. No, sino simplemente en ese tiempo, hermanos, las personas cambiaban de clanes, cambiaban de ciudades, cambiaban de tribus, cambiaban de sociedades por un sinfín de razones. Pero había dos importantes que yo creo que no ha cambiado en el siglo XXI, hermanos. La gente de ese entonces, como la gente de ahora, buscaba dos cosas: protección y provisión. Protección y provisión, hermanos. En ese entonces, hermanos, nos platica la palabra de Dios, ¿sí?, que la gente era conquistada, los pueblos que eran conquistados eran esclavizados, y nos menciona un nombre. Nos va a mencionar el rey de Kedorlaomer. Esta persona, hermanos, o este rey, sabía muy bien qué era la conquista y qué era la esclavitud, hermanos. Dice allí el capítulo 14 que durante una docena de años había hecho que todos los pueblos de Canaán fuesen sus vasallos. ¿Qué era ser vasallo, hermanos? Era un hombre, era un pueblo que le pagaba al conquistador por protección, ¿sí? Entonces Kedorlaomer llegaba, conquistaba al pueblo, los ultrajaba, los hacía esclavos y luego los hacía su vasallo. Pero había una regla: si no pagabas lo que ellos tenían que cuidarte, como si no pagabas la protección que ellos te daban, entonces tu cuidador se volvía contra ti. Eso ya no pasa en el siglo XXI, hermanos. Eso era de antes. 12 años después, hermanos, las 5 ciudades del valle del río Jordán, y las menciona la Biblia: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, hermanos, decidieron que era tiempo de parar la extorsión. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces ellos deciden parar la extorsión de Kedorlaomer, y vio la oportunidad, este rey vio la oportunidad para enseñarle a todos los pueblos que estaban alrededor qué es lo que pasaba si querías rebelarte contra de su protección. Y aquí, hermanos, ¿sí?, hay dos detalles que nos da la Biblia. Nos dice que fue conquistado y arrasado. Ese ejército arrasó con todas las ciudades que iba conquistando. Es decir, no dejaba nada. Era una maquinaria de militares que aplanaban totalmente a su adversario. Y segundo, nos dice que el área conquistada, hermanos, es el área que Dios le había prometido a Abraham. La Biblia también nos da un detalle todavía importante, hermanos. Nos dice que se llevó una campaña
contra el ejército de Kedorlaomer, ¿sí? Contra los 5 ejércitos del valle del río de Jordán: Sodoma, Gomorra, Zoar. Estaban los 5 ejércitos contra el ejército de ese gran rey. Pero el ejército del río del Jordán, hermanos, del valle del Jordán, tenía una ventaja, ¿sí? Había pozos de brea, es decir, era petróleo que se calienta a altas temperaturas, que sale de la tierra naturalmente, ¿sí? Entonces el ejército de Kedorlaomer viene, ataca a los 5 ejércitos del valle del río de Jordán, y estos 5 ejércitos contra uno solo no pueden contra este rey, hermanos, sino por el contrario, salen corriendo hacia las montañas. Y en el transcurso que van corriendo, algunos o muchos de sus ejércitos, muchos de sus soldados de los ejércitos del valle del río de Jordán, caen en los fosos de brea, hermanos. Es decir, es un desastre total el enfrentamiento contra este rey, hermanos. Ahora, ¿por qué te platico esta historia? ¿Por qué te platico este contexto? Porque lo necesitamos para la historia que te quiero contar. A nuestro personaje, hermanos, parecía tenerle sin cuidado eso. ¿A quién? A Abraham. Abraham estaba del otro lado. Él sabía, hermanos, que esa tierra que estaba conquistando Kedorlaomer un día iba a ser suya, porque Dios se lo había prometido. Así que esta guerra que estaba librando este rey con los ejércitos del valle del río del Jordán, pues era algo que a lo mejor escuchaba Abraham, pero no le hacía ruido. Y le voy a decir algo. A veces parece, hermanos, que la situación que se vive, que otras personas viven afuera, mientras no sea de nosotros, no tenemos problema. Es más, no te metas. ¿Para qué te vas a meter? Si el Señor ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Abraham, hermanos, a pesar de que a lo mejor veía esta guerra, no le veía importancia. Solo hasta que esta guerra afectó a su familia. A veces, hermanos, nosotros mismos nos hacemos ciegos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque no nos están afectando a nosotros, porque no afectan a mis hijos, no me afectan a mí, no me afectan a mi compañía, a mi trabajo. Pero tarde o temprano, hermanos, lo que está afectando a otras personas muy probablemente va a tocar a nuestras puertas. Abraham, hermanos, ¿sí? De pronto, de las gentes que escaparon, de los ejércitos que escaparon a las montañas, alguien se acordó, ¿sí? Que a unas de las personas que habían esclavizado, de las que habían secuestrado, ¿sí? Era Lot. Y este era pariente de aquel hombre próspero que estaba del otro lado del valle del Jordán. Era un hombre próspero, dice la Biblia. Dice que Abraham para ese tiempo era riquísimo. Sus ganados habían aumentado, sus vasallos habían aumentado, sus siervos habían aumentado, hermanos, ¿sí? Entonces van y le avisan a Abraham de que Lot y su familia había sido secuestrada por el rey que estaba conquistando el valle del Jordán. Mira, hermano, ahora le voy a decir algo. ¿Se acuerda cómo terminó la situación entre Abraham y Lot? Lot agarró lo mejor. Y le dije yo, Lot no fue agradecido con Abraham. Sin embargo, Abraham dijo, ¿sabes qué? Para no hacer problemas y para que la familia permanezca, porque a final de cuentas, hijo, tú eres mi sobrino y yo soy tu tío, ¿sí? Así que toma lo mejor y haz y ve a donde tú quieras. Imagínate, ¿no? Que llegan estos vasallos, llegan estos hombres de ejército, le dicen, Señor, su sobrino ha sido secuestrado, se lo llevó el rey de Eloam.
¿sí? Arrasó con todas las ciudades, mancilló a todas nuestras mujeres, hizo muchos destrozos, y entre la gente que esclavizó se llevó a su sobrino, se llevó a su familia. Mire, hermano, si Abraham hubiera tenido a lo mejor el corazón suyo y el mío, hubiera dicho a Abraham: Lot se buscó y lo tiene merecido. Yo le dije, él escogió la tierra que él quería y se fue a donde él quiso. Y Dios, que es tan bueno, me hizo justicia a mí. Y por eso le pasó lo que le pasó. O simplemente hubiese llegado la persona: Señor, se llevaron a Lot, se llevaron a tu familia. ¿Y a mí qué? ¿Me ves que yo lo tengo, que yo lo guardé? Que se las arregle como pueda. Se creía muy hombrecito para irse, ¿no? Que se las arregle. O hubiese dado tantas excusas a Abraham, hermanos, para no ir a rescatar a Lot. Pero Abraham, hermanos, no tiene el corazón como el suyo y como el mío. Él no abandonó a su familia. Ni aunque su sobrino, hermanos, había tomado malas decisiones, ni aunque su sobrino, hermanos, había sido mal agradecido, ni aunque su sobrino no había sido considerado con aquel hombre que lo había cuidado de pequeño, que lo había cuidado cuando su padre había fallecido, cuando no tenía a nadie más, y lo había llevado consigo a pesar de que Dios le había dicho que no lo llevara. Ese hombre, hermanos, la respuesta de Abraham, hermanos, es una respuesta magnánima. Él no abandonó a su familia, hermanos. Es algo, hermanos, que en estos tiempos debería ser paz, un choque en nuestras mentes. Hoy vemos, hermanos, tantos divorcios. Hoy vemos tanta gente que no se hace responsable. Hoy vemos tanta gente, hermanos, que no permite o no deja que sus intereses propios los pueda poner a la voluntad de Dios y pueda hacerse cargo y responsable como hombre de familia, como madre de familia. Abraham, hermanos, es un ejemplo para el siglo XXI, hermanos. Le voy a decir algo, hermanos, porque la grandeza no se mide por la ayuda del merecimiento, sino por la necesidad. Usted no ayuda, o yo no ayudo, hermanos, o Cristo no nos pone que ayudemos a quien se lo merece, sino a quien lo necesita. Esa es la parte, hermanos, cuando nosotros podemos tener el corazón de Cristo en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha leído usted la historia de Corrie ten Boom? Era una cristiana holandesa, hermanos, que junto con su familia escondía judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron traicionados y arrestados. Ella y su hermana Betsy fueron enviadas al campo de concentración en Ravensbrück, uno de los lugares más brutales de toda la maquinaria nazi en la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Ahí Corrie y Betsy, hermanos, enfrentaron humillación, hambre, frío extremo y abusos constantes. Los guardias las forzaban a desnudarse para inspecciones humillantes, las golpeaban a las prisioneras, las dejaban morir de enfermedad o debilidad a quienes no podían trabajar. Realmente era un castigo tremendo estar en esas situaciones. Betsy, profundamente debilitada, su hermana murió allí mismo en ese campo de concentración.
En su biografía, Corrie dice o menciona que hasta el último momento su hermana Betsy repetía: no hay foso tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. ¿Cuál es la situación que tú tienes? ¿En qué foso estás tú? ¿En qué pozo profundo estás tú? Porque te quiero decir que no hay pozo tan profundo a donde el amor de Dios no pueda llegar. Años después, hermanos, de la guerra, Corrie fue invitada a predicar y a dar su testimonio en diferentes iglesias. En una ocasión la invitaron a una iglesia en Alemania. Después de predicar, ella compartió sobre el perdón de Cristo. Al final del servicio, vio que se acercaba uno de los antiguos guardias de Ravensbrück, uno de los que la había humillado y atormentado a ella y a su hermana que había fallecido en aquel lugar. El hombre le extendió la mano y le dijo: qué mensaje tan maravilloso, Fraulein. Es bueno saber que todos nuestros pecados están perdonados. ¿Me perdona usted? Ella narra en su biografía que quedó paralizada. En su corazón revivió todo el sufrimiento, la desnudez forzada, el hambre, el frío y la muerte de su única hermana. Dijo que no podía mover su brazo, pero recordó que el perdón no es una emoción, sino un acto de obediencia. Ella escribió: no fue mi amor, yo no tenía ninguno. Fue el poder del Espíritu Santo. Luchó interiormente y lloró: Jesús, ayúdame a poder alzar mi mano y haz tú el resto. Entonces, con toda su fuerza, extendió la mano y sintió como si una corriente la atravesara, trayendo sanidad a su corazón. Tomó la mano del guardia, lo miró a los ojos y dijo: yo te perdono, hermano mío, con todo mi corazón. Después testificó: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero somos nosotros. El perdón es algo muy difícil de hacer en nuestras vidas, hermanos. Pero al que causa más dolor, al que causa más tristeza, es al que lleva cargando ese dolor. Abraham, hermanos, no cargaba ese dolor. Abraham había perdonado hace mucho tiempo a Lot, desde que le dijo que tomara la tierra que él quisiera. En ese momento, Lot tomó la tierra que Abraham le dijo, pero Abraham nunca cargó absolutamente nada en su corazón, hermanos. Los grandes, hermanos, no usan la culpa como excusa para no ayudar. Responden al dolor como una orden divina de actuar, mis amados. Los grandes no buscan excusas para retirarse, buscan razones para intervenir y hacer la obra del Señor. Quiero decirte algo, hermanos. ¿A quienes debemos perdonar y levantar? ¿Quién necesita que nosotros dejemos nuestra comodidad y que podamos ir a rescatarlo y decirle que Cristo es su salvación? Cuando tú eres magnánimo, hermanos, no se pregunta, hermanos, ¿quién tiene la culpa?
sino qué podemos hacer para ayudar. Déjeme decirle otro segundo punto rápidamente. Atrevémonos, hermanos, a pelear con excelencia, con valentía, con estrategia. Dice Génesis 14:15: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo. Abraham, hermanos, no tenía un ejército nacional. Tenía 318 siervos leales. Pero me gusta la palabra que utilizó, que traduce la Reina Valera en la traducción, cuando dice inmovilizó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esta palabra, hermanos, no es tan simple como nosotros la utilizamos en nuestro contexto occidental, ¿sí? Sino que esta palabra, hermanos, en el contexto del Oriente, en el contexto del primer siglo, en el contexto judío, hermanos, en el contexto hebreo, era que estos hombres que estaban movilizando a Abraham, hermanos, no eran cualquier hombres. Estos 318 personas, hermanos, eran hombres de guerra. Eran hombres, hermanos, que habían sido entrenados, que habían sido capacitados, que tenían la estratega para poder y hacer frente a cualquier ejército, hermanos. Estos siervos de Abraham, hermanos, eran una espada afilada. Así que ellos se movilizaron 160 kilómetros para poder llegar al lugar en donde estaban el ejército de este hombre. 160 kilómetros, hermanos, a pie. Es como de ir de aquí a Parras. Usted puede decir, no, está bien cerquitas, pero a pie. Aviénteselo a pie, hermanos, de aquí a Parras. Está lejos. 160 kilómetros, y los persiguieron 80 kilómetros más. Es decir, estos hombres viajaron 160 kilómetros, llegaron contra los ejércitos del rey de Loam, ¿sí? Y en ese momento, hermanos, iniciaron la batalla, pelearon en una tierra desconocida, pelearon en una tierra que no era de ellos, e hicieron huir, hermanos, al ejército que había derrotado a 5 ejércitos del valle del Jordán. Estos hombres corrieron hacia las montañas y todavía los fueron y los persiguieron 80 kilómetros más. Imagínense estos hombres cómo eran. Mientras los reyes, hermanos, de Sodoma caían en sus propios fosos, Abraham venció a este rey, hermanos, usando astucia y lo principal, unidad. ¿Se acuerda usted de Nehemías, hermanos? Capítulo 4, reconstruyendo Jerusalén. Dice Nehemías, con una mano edificábamos y con la otra sosteníamos la espada. Se mantuvieron alertas día y noche, organizados por familias, mientras resistían amenazas internas, externas. El valor, hermanos, necesita siempre estrategias. El Señor mismo lo dice: nadie empieza a construir un muro sin planear cómo se va a construir, sin planear cómo se va a hacer ese muro, sin saber si tenemos los recursos adecuados, sin saber si tenemos los materiales adecuados, si tenemos los tiempos adecuados. Necesitamos sentarnos y hacer las cosas conforme el Señor nos manda, con orden, hermanos. No temas o no temamos, hermanos, a los grandes enemigos. Si nuestra estrategia es fiel y nuestra causa es justa, hermanos. Le voy a decir algo. No basta, hermanos, solamente con tener fe. Dios también bendice la preparación y la astucia. Usted no puede decir nada más: todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se cruza el periférico. Lo van a atropellar. Usted tiene que prever, ver, qué es lo que está a su disposición. ¿Cómo va a poder hacer las cosas?
Por eso es importante, hermanos, que afilemos nuestra espada espiritual. Afílela. Estemos listos, hermanos, para pelear con valentía por nuestra familia, por nuestro llamado, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por las personas que amamos. Estemos listos, afilemos nuestra espada. Déjeme decirle esta última cosa. Con esto quiero terminar, porque es maravilloso lo que va a decir Abraham al final. He alzado mi mano a Jehová, que no tomaré ni un hilo ni una correa de calzado de todo lo que es tuyo. Mira, hermano, 3 cosas quiero que aprenda esta mañana. ¿Sí? Le dije que seamos magnánimos, hermanos, no seamos indiferentes. Le dije que seamos estrategas, peleemos con valentía y con excelencia. Y tercero, hermanos, atrevámonos a mantenernos limpios, es decir, seamos íntegros, sin reproche, hermanos. Es al Señor al que le vamos a rendir cuentas, no a los hombres, es a Dios. La victoria de Abraham, hermanos, se extendió rápido hacia todo lugar. Abraham, hermanos, se hizo victoria. Debió haber corrido rápidamente. Derrotó al ejército que había atemorizado a todo el valle del Jordán. Y no solamente a ellos, sobre 14 años había atemorizado a todo pueblo, a toda ciudad, a toda sociedad que estaba cerca. La habían aplanado como una aplanadora de un ejército imponente. Y Abraham, con 318 hombres, venció un ejército de miles. Abraham regresó a dejar a su sobrino al campamento cerca de Sodoma, Gomorra, donde se había establecido Lot. Rescató al sobrino. Y cuando llega y lo deja en su campamento, muy seguramente Lot no dio ni las gracias, pero no lo dice la Biblia. En ese momento, hermanos, llegaron 2 reyes: el rey de Gomorra y el rey de Salem. Paz. Y con el rey de Salem, hermanos, llegó un sacerdote, Melquisedec. Y cuando llega el rey de Salem, viene con el sacerdote, con Melquisedec. Y Melquisedec, hermanos, llevaba preparado algo interesante. Melquisedec, hermanos, rey del Altísimo, lleva pan, lleva vino y lo sirvió como una bendición. Pero quiero que usted ponga atención a lo que va a decir Melquisedec. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, dice el sacerdote, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos. Melquisedec, hermanos, sin restarle valentía a lo que hizo Abraham, sino le dio toda la gloria a Dios por la victoria hecha. Fíjese la diferencia, hermanos. No restó valentía a Abraham, pero le dio la gloria al único que la merece, a Cristo Jesús. Él es el único que la merece, hermanos. Lo que usted hace, lo que nosotros hacemos, lo que la iglesia hace, no lo hace un hombre. No se equivoque, hermano. Se hace por la gracia y por la misericordia del Señor. Él es el único que merece toda gloria y toda honra, porque es Rey de reyes y Señor de señores, principio y fin, alfa y omega, dice la palabra. Y un día vendrá desde los cielos como Rey de justicia, hermanos.
Él es el único que merece la gloria. Y el sacerdote Melquisedec lo sabía. Mire, a diferencia del rey de Sodoma, el rey de Sodoma le sobraba la carne, hermanos. Llega el rey de Sodoma y le dice: gracias por rescatar a mis súbditos. Gracias por rescatarlos. A propósito, siéntete en libertad de quedarte con todo lo que hayas recuperado. Llévate todo. Llévate todo lo que hayas recuperado. El rey de Sodoma, hermanos, vino con la carne afilada. Vino a darle complacencia al hombre. Vino a sobarle la espalda al hombre. Abraham, gracias por lo que has hecho. Gracias, Abraham. Sin ti no seríamos un pueblo libre. Gracias, Abraham, porque pudiste rescatar a mis hombres. ¿Sabes qué, Abraham? Llévate lo que quieras. Todo es tuyo, Abraham. Estamos totalmente agradecidos contigo, Abraham. Pero la respuesta de Abraham es magnífica, hermanos. Abraham no se sorprendió con las palabras de este hombre. Abraham sabía quién le había dado la victoria. Abraham sabía quién estaba con él. Abraham, hermanos, le dice al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. No, le dice Abraham, no te equivoques conmigo. No soy como tú. Yo no hice esto por ganancia. Yo no hice esto para sacar provecho. Yo lo hice porque el Señor, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios altísimo, dice, vive en mí. Abraham, hermanos, renunció a riquezas fáciles. Pudo haber dicho: Dios me lo dio, pero prefirió, hermanos, una conciencia limpia antes que riquezas dudosas. Le voy a decir algo, hermanos. La reputación es lo que la gente cree de ti. La reputación es lo que la gente cree de ti. Pero la integridad, hermanos, es lo que Dios sabe de ti. Esa es una gran diferencia. A la gente la podemos engañar y podemos tener una excelente reputación, pero la integridad, solamente delante del Rey de Reyes y del único que hace justicia, la vamos a presentar. El carácter, hermanos, es lo que haces cuando nadie te observa. El carácter es tus acciones cuando no hay nadie que te esté supervisando. El carácter, hermanos, es cuando dominamos la carne y hablamos correctamente y pensamos correctamente y hacemos el bien correctamente sin que nadie nos esté observando. El carácter, hermanos, se forja en Cristo Jesús, hermanos. El carácter debe ser un principio de nuestra vida como creyentes. El carácter, hermanos, es lo que nos hace presentarnos dignos delante del Señor.
y lo que renuncias a tener para honrar al único que merece toda honra y toda gloria, que es Cristo Jesús, hermanos. Dios no quiere nuestras victorias manchadas, hermanos, sino nuestra confianza limpia, hermanos. Te voy a decir algo. Seamos las personas que corremos al rescate, peleamos con sabiduría del Altísimo y nos retiramos sin mancharnos las manos. Hoy, como Abraham, hermanos, podemos decir nosotros: Dios sea nuestro proveedor, nuestro defensor, nuestro más grande tesoro. No necesitamos fama, hermanos, ni riquezas, ni recompensas inmerecidas. Mi recompensa es el Señor. Él es nuestra única recompensa. Y un día la veremos en gloria. Qué maravilloso final va a ser para nuestras vidas. Pónganse en sus pies, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres el único, Señor, al que podemos confiar y al que podemos darle toda gloria, Señor. Porque sin ti nosotros no somos absolutamente nada, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra, Señor. No hay nada que hagamos en el cual tú no estés presente en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer las cosas lo mejor que podamos, Señor. Ayúdanos a tener el carácter de Abraham. Ayúdanos a que no tengamos rencor en nuestro corazón. Ayúdanos a que vivamos en unidad. Ayúdanos, Señor, a que las cosas que hacemos todas sean puestas para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a mis amados hermanos. Bendice sus hogares, sus familias, sus casas, sus trabajos, sus negocios, lo que ellos hacen, Señor. Haznos más como tú, Señor. Pon tu corazón en nosotros para que nos presentemos dignos, hermano, dignos delante de ti, Señor. Que no encuentres fallas en nosotros. Padre Santo, te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria porque eres el único que la mereces. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa, Omega, principio, fin. Como dijo el sacerdote Melquisedec, el Dios Altísimo. A Él le damos toda la gloria y toda honra. En su poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.